Ahora, de las columnas Vamos ya por estaba acá. hablando. Sí, sí. Es- Claro, si ustedes van a plantear la misma sección para el dintel y columna en el caso de vallas armadas, eh, tomen la misma altura. Si hacen la columna, pueden hacer la columna también de dos chapas, de dos U, vinculados con presillas o con diagonales, y allí va una cercha. También puede ser que se les ocurra hacer eso. O sea, está acotado, pero tienen bastante libertades ustedes para hacer el diseño. No, pueden hacer distintos planteos. Está abierto y este, está bastante abierto. Además, lo que vos me decías de la esbeltez esta modificada, tengan en cuenta que el dintel también está comprimido, ¿no? Está flexo comprimido, entonces tanto las columnas como, como el dintel de los pórticos están flexo comprimidos, por lo tanto se debe verificar en ambos el tema del esbeltez. Ah, perfecto, claro. Claro, claro. ¿Sí? Eh, bueno, acá se plantea para elementos rectangular, que sería el caso del dintel del pórtico, y para las correas se puede llegar a hacer el planteo de la sección triangular o de la sección T. En general se está usando cada vez menos la sección T. Bueno, en este caso podrían llegar a usarlo porque casualmente se les dio la configuración de la cubierta, de la inclinación de la cubierta, les da un ángulo bastante bajo, entonces podrían llegar a despreciar lo que sería la flexión oblicua. Pero si tienen un ángulo de 15 grados o un poco más, el ángulo de inclinación de la cubierta, las correas en T no trabajan bien porque no absorben el momento en la otra dirección, ¿sí? En la dirección perpendicular al eje principal de las correas. Entonces, las más generales son las correas de sección triangular, estamos hablando de filigranas, ¿sí? Y bueno, para las chapas plegadas en frío son las secciones C, que eran la imagen que les había mostrado anteriormente, que van a ver la teoría del diseño la semana que viene. Y después les puedo dar alguna síntesis para el dimensionado concreto del caso que tengan que hacer. Bueno, estas serían las relaciones para hacer un predimensionado de la sección. Y una vez que tienen predimensionada la sección, me refiero a predimensionado lo que sería la sección transversal, no los perfiles, eso no todavía, pero sí lo que sería la geometría de la sección transversal, el B, el H, eh, bueno, cuánto sería la separación entre los perfiles, el B, el H, la inclinación de las diagonales, eso ya lo pueden tener definido. Ahora vamos a ver lo que serían, una vez que tienen definida la geometría de la sección, hay que hacer el análisis de las cargas, cuáles son las cargas que actúan sobre las naves. Eh, primero hay que hacer un análisis de las cargas permanentes, que eso lo vieron ya en la teoría, que eso contempla lo que sería peso propio, algún aislante que se le fuera a poner a la chapa, ¿sí? Y en el caso que tuviera cielo raso, también se lo podría contemplar si es que cuelga si se suspende del pórtico, ¿sí? O sea, esto estaría incluido dentro de lo que sería cargas permanentes. Si no tiene nada más que la chapa y algún aislante liviano, podrían llegar a estimar, creo que hablaron eso en la teoría, de 0,15 kilonewtons por metros cuadrados. Es un valor porque estamos hablando de 6 kilogramos por metro cuadrado de chapa más un aislante, pero al considerar 15 estarían cubiertos, pero esto no contemplaría un cielo raso de Durlock o de yeso, ¿sí? Puede incluir un cielo raso liviano de este tipo, telgopor, algo muy liviano. Si no, tienen que incrementar el valor eso. En el reglamento, en el 101, hay valores de cargas de cielos rasos en función del material que lleguen a usar, entonces lo tendría que considerar ahí dentro de las cargas permanentes. En cuanto a lo que son las sobrecargas,
básicamente las cargas que vamos a considerar son las permanentes, las sobrecargas y el viento. El sismo no lo vamos a considerar porque es una estructura liviana, no tiene mucha masa, entonces no lo vamos a considerar como acción principal, pero sí el viento y, bueno, la sobrecarga. Para el caso de la sobrecarga, esto también lo vieron en la teoría la semana pasada, en el reglamento CIRSOC 101 se calcula la sobrecarga encubierta, que le llaman LR, que está en función del destino. ¿Sí? Acá fíjense que ustedes van a tener una carga para lo que serían los pórticos y otras cargas para lo que serían las correas. ¿Por qué? Porque eso depende del área tributaria de cada elemento estructural. Para el pórtico, a ver, para el pórtico, me deja. Bueno, veamos acá en esta imagen que está bien. Para lo que sería por ejemplo, para este pórtico que tenemos acá, no sé si están viendo el cursor, sí, ¿verdad? Sí. Para este pórtico, el área tributaria de la carga de cubierta sería la luz del pórtico por la separación entre los pórticos, porque iría desde acá hasta acá, ¿sí? Esta sería el área tributaria del pórtico que estamos analizando. ¿Sí? Ese sería para el pórtico. Y ahora, si hacemos lo mismo para la cubierta, quiero ver qué color se va a notar. Para las correas, estamos analizando, por ejemplo, esta correa, el área tributaria de la correa sería esto que estoy marcando acá, ¿sí? Sería esto. Sería esto para la correa, y fíjense que el área tributaria del pórtico es mucho mayor. Por lo tanto, la sobrecarga en la cubierta, que depende del área tributaria, ¿sí? Acá fíjense que la fórmula aparece un R1 y un R2. Para el factor R1 aparece el área tributaria. Fíjense que a mayor área tributaria hay una reducción de la carga, tomando como referencia 0,96 kilonewtons por metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, el factor R1 tiene en cuenta el área tributaria. Si el área es muy grande, fíjense que se reduce la carga, y si el área es más chica, que sería el caso de las correas, para áreas tributarias menores a 19 metros cuadrados, el R1 vale 1. Y también aparece un factor R2 que tiene en cuenta la pendiente, la inclinación de la cubierta, que, bueno, está acá calculada. Si la pendiente es muy alta, para techos muy tendidos, muy inclinados, se reduce la sobrecarga encubierta, y para pendientes muy bajas se considera el valor 1. Entonces, en función de estos valores van a tener dos tipos de carga, uno para los pórticos y otro para las correas. Y eso es importante que lo distingan bien a los dos casos. Lo mismo va a pasar con la carga de viento, que ya lo vamos a ver ahora. Pero eso es en cuanto a la sobrecarga encubierta. O sea, tenemos un valor calculado para los pórticos y otro para las correas, y en cuanto esto no sería LR, la sobrecarga para el entrepiso es la sobrecarga L común, que está en función del destino. Se fijan en el reglamento qué carga corresponde para oficinas y qué carga para depósito no sé, esta debe estar en el orden de 6 kilonewton, y esta, las de oficinas, de estar en orden de 2,5 o 3 kilonewtons por metro cuadrado. Eso se fijan en el reglamento, y ahí establecen cuál es el valor que van a tomar para el dimensionado del entrepiso. Y en cuanto a las cargas del viento,
que acá tendrían que calcular, o sea, tienen que calcular las cargas de viento, pero para no hacer de nuevo todo el cálculo del práctico 7, acá se va a hacer una simplificación. Con la geometría que tienen se permite la aplicación del método simplificado, que ya les voy a explicar en un momento. Cuando termine esta parte les voy a explicar cómo es el método simplificado, pero es muy simple, no tienen que hacer grandes cálculos, y vamos a hacer varias simplificaciones para definir la categoría, la topografía, bueno, todos los parámetros, y es entrar directamente en función del destino y sacar los valores de presión. Y lo que tenemos acá serían, una vez que tenemos las cargas, que ya vamos a volver sobre las cargas de viento, ¿sí? Lo importante sobre las cargas de viento es que acá tendrían separados también. Recuerden que en viento está bien marcada la diferencia entre lo que es sistema principal y las correas. O sea, el sistema principal sería para el pórtico y los ayostramientos, y para las correas serían las componentes y revestimientos. El viento, bueno, ya les voy a explicar bien, pero van a tener una presión a barlovento, en este caso porque usan el método simplificado, y succión en las cubiertas. O sea, para lo que sería el pórtico. Y para las componentes y los revestimientos, para las correas, siempre van a tener una carga de presión y de succión. Este sería el esquema, que tienen acá arriba, sería el esquema de cargas de viento debido al, cuando aplican el método simplificado, que es súper simple, porque les da directamente la presión a barlovento, que es la resultante de las presiones netas, externas e internas, entre la pared a barlovento y la pared a sotavento. O sea, esto ya es la resultante de todas las fuerzas que actúan en esta dirección, y una succión en las cubiertas. O sea, ustedes van a entrar en una tabla con el tipo de cerramiento y la velocidad, y les da directamente cuál es la carga en kilonewtons por metros cuadrados que tienen que aplicar acá y acá. Este sería el esquema de cargas debidos al viento. A modo de simplificar, o sea, en realidad tendrían que hacer el análisis en las dos direcciones, para el viento longitudinal y para el viento transversal. Este sería el viento transversal en X. Para el práctico si quieren hacer el longitudinal y el transversal, bienvenido sea, pero se les puede simplificar un poco si consideran solamente el viento en la dirección X. Para que no se extiendan tanto. O sea, lo que se busca es que encuentren una metodología de trabajo, que hagan algo coherente, ¿sí? Porque el análisis del viento en la otra dirección era diferente, pero al aplicar el método simplificado también tiene la misma forma. Se les da la presión en la pared a barlovento, que es la resultante de todas las presiones en las paredes verticales, y después la presión, la succión en la cubierta, que es uniforme en todas las superficies, siempre perpendicular a cada superficie, pero es el mismo valor. Este sería el esquema de las cargas de viento transversal. Este sería el esquema de las cargas de peso propio y sobrecarga encubierta para el pórtico. Esto que tenemos acá, fíjense que es para lo que sería el sistema principal, para el dimensionado de los pórticos y los ayuntamientos. Sería lo que en viento se llama sistema principal, resistente a la fuerza del viento. O sea, este es un esquema de carga, y estos son los otros esquemas de carga para las correas, que en general se la pueden hacer. Lo usual es hacerla como simplemente apoyada. En el caso que tengan correas de chapas plegadas en frío, que pueden hacerla como continua, que quieren hacerlo como continua, pero no se vayan más de 2 tramos. También depende de la separación que tengan entre los pórticos.
pero yo les recomendaría que trabajen con el esquema de simplemente apoyada. Si quieren hacerlo continuos para las chapas plegadas, pueden hacerlo hasta de 2 tramos, o sea, una viga continua de 2 tramos, para determinar cuáles serían los momentos, y que acá tiene el momento de viga simplemente apoyada, positivo, y en el otro caso tendrían un momento positivo, un momento en tramo y un momento en apoyo. Este sería el esquema para cargas permanentes y sobrecarga encubierta. Y esto que esto es gravitatorio, aclaro acá porque no se ve la sección, esta es carga gravitatoria, y esto es la carga del viento que es normal a la superficie que se esté analizando. O sea, si están analizando uno de los aleros, es normal al alero ese que se esté considerando. No sé si me están escuchando, creo que tengo caído el... Sí, se le escucha, ingeniero. Bien, y es que no me veo yo, por eso estoy como quieta. Me sale el letrero de mala conexión de internet como todos los miércoles. Este sería el esquema para las correas. Y bueno, otro regalito que se le puede decir para el práctico es que o sea, el estado de flexión oblicua, hay bibliografía que se recomienda, no es que se desprecia, sino que es una recomendación de la bibliografía, no es una exigencia del reglamento ni nada que ver, que puede no considerarse la flexión oblicua para ángulos menores a 15 grados. En este caso estamos cerca de los 10 grados, yo creo que estamos justo en los 10 grados, así que directamente consideren que las cargas de viento no hagan la descomposición en los ejes principales a la sección, y no consideren la sección oblicua. Lo que sí es importante que cuando grafiquen, hagan este tipo de esquema. El viento es normal a la superficie, ¿sí? Normal a la superficie de la cubierta, y las cargas gravitatorias son hacia abajo. En esto también tendría que verse la diferencia, pero como no está dibujado acá la sección transversal, esta es una carga que va en dirección gravitatoria hacia abajo, y estas cargas son cargas normales a la superficie, o sea, perpendicular a los ejes, perpendicular al eje principal de las correas. Recuerden también que para el viento, en las correas, en lo que era componentes y revestimientos, se consideraba sí o sí 2 cargas, una de presión y una de succión, que es lo que tenemos acá. Y ahora yo les pido disculpas que el otro día no les completé la práctica de la teoría del método simplificado, pero yo creo que la van a aprovechar más ahora, porque ya vieron el práctico y lo van a tener que aplicar acá y ya van a ver que es mucho más simple. Pero cuando vean, recuerden que todo lo que era la envolvente del edificio se dividía en 5 zonas, que eran 3 para cubierta y 4 para los laterales, ¿sí? Entonces, en la zona de esquinas, los diagramas que van a tener son de este tipo, ya sea para presión o para succión, que pueden llegar a ser iguales, depende de la zona que les toque, depende del valor en el que estén trabajando, pero pueden llegar a ser iguales, pero en el caso extremo tendrían unas para una presión y una succión para una de las correas centrales, y esta presión con un escalón en el extremo, y succión con un escalón en el mismo extremo para la zona de las esquinas. Una vez que tengan estas cargas, tienen que hacer estas combinaciones, que son, bueno, 1,4 de lo que sería cargas permanentes, considerando 1,6 para lo que sería la sobrecarga encubierta y 0,8 para el viento. Tienen que hacer un análisis para este tipo de estructura con estas cargas y otro con estas cargas, porque son distintos elementos estructurales con distintas cargas cada uno. Y para el viento, como estamos trabajando con el reglamento, con el 2005, acá va 1,5 y se considera un factor de superposición de 0,5 de la sobrecarga encubierta. Y este sería el caso más desfavorable para lo que sería el volcamiento de la estructura,
que es reducir el peso propio y considerar 1,5 del viento, que eso en definitiva lo que les va a dar es la condición más crítica para el volcamiento y ahí se va a definir si es que acá la resultante, si hay una resultante de tracción. Eso cuando lo vean al ejercicio lo van a poder visualizar. Una vez que tienen estas combinaciones de carga, ustedes van a trabajar en un modelo, no sé si trabajan con algún modelo, algún programa de cálculo, tienen, no sé, o Element, o RAM, o algún otro. Sí, el F-Tool. Sí, el F-Tools, sí, lo tendría que siempre digo que lo voy a ver, trabaja con, bueno, sí, de todas maneras sí les va a servir, no sé si descompone las fuerzas, yo me acuerdo que había algo con Sí, se los puede poner perpendicular al eje o en la dirección de los bien, ejes X, Y. bien. No lo tienen en Element, no trabajaron en Sismo, no están trabajando con el Element o el TAP. Estamos trabajando con el ETABS en sí. Con el ETAP, sí. Bueno, justo ese no lo tengo. Pero bueno, también lo pueden trabajar con ETAP. Justo ese no lo tengo. Pero bueno, igual es un diagrama de momento. Lo que necesitan son diagramas de momentos corte y normal, que lo pueden hacer con el eje Tools, pero bueno, el otro lo que tiene es una visión más global. Una vez que tengan las combinaciones de carga, lo que sí tengan en cuenta, si trabajan con el F-Tool, una cosa que quería comentarles, es que los que tienen el tensor, los que tienen un pórtico con tensor, el tensor trabaja para cargas gravitatorias, ¿sí? Pero para el viento no trabaja. En el F-Tools lo tienen que sacar, porque si no les daba algún error. En el F-Tools, si trabajan cuando tienen que hacer superposición de modelos, al considerar la carga de viento, sáquenlo al tensor, los que trabajan con F-Tools y tienen pórticos con tensor. ¿Verdad? Eso era algo. No hay que tener ese cuidado, ingeniera. No, pueden indicarle como que trabajan con tensión on. Bien, perfecto. ¿Puede repetir lo que hay que tener cuidado en el F-Tool, por favor? Sí, que los que trabajan, los que tienen pórticos con tensor, al considerar las cargas de viento, lo tienen que sacar al tensor. Porque no hace, les va a dar error, les va a dar mal el resultado. Les digo porque ya los vi en otros años. Tienen que sacarlo al tensor y hacerlo correr sin el tensor. O sea, tienen que trabajar con dos modelos. Uno para cargas gravitatorias con el tensor, que ahí trabaja bien, y otro, cuando consideren el viento, fíjense que cuando actúa el viento, cuando trabaja el viento, el tensor no trabaja porque el diagrama de momento sería hacia arriba, digamos, y lo que sería, a ver si acá estamos, si acá tenemos un tensor y estamos aplicando la carga esta que va hacia arriba, el diagrama de momentos de esto sería una cosa de este tipo, y acá el cordón comprimido es el tensor, y el tensor no puede trabajar comprimido. Porque la sección que ustedes le ponen al tensor, el tensor trabaja solamente a tracción, no trabaja con presión. Entonces, bien, perfecto. En el F-Tools lo sacan. Y para los otros, en el SAP, el análisis es complicado también el tema de los elementos de tensión only. El más simple en ese sentido es el RAM, el element, que le ponen para que trabaje como
tension only y los anula directamente para el caso de, si esta valla trabaja, le da una fuerza de compresión, la anula. Si le ponen tension only, la anula. Bueno, de acá lo que les digo es que van a tener diagramas de momentos, corte y normal. Por favor recuerden esto, momento, corte y normal para este esquema, para el pórtico, ¿sí? Para esto de acá obviamente solamente van a tener corte y momento, pero acá tienen momento, corte y normal. Por favor pongan los diagramas de cada combinación. Les hago mucho hincapié en esto porque todos los años los pido y todos los años tengo que pedir y pedir de nuevo, porque es mucho más fácil también para ustedes visualizar y saber qué es lo que están haciendo, y también para mí para ver qué es lo que hicieron. Porque ahí como en metálicas no se trabaja con envolventes, tienen que ubicar secciones y ver cuáles son las solicitaciones para esa sección, para esa combinación y verificar. Entonces, es muy simple si ustedes tienen los 3 diagramas para cada combinación de carga. Una simplificación muy grande que les hice es que consideren solamente el viento en X, no consideren el viento en Y, y hagan el análisis para el pórtico en la dirección transversal, en la longitudinal no lo vean. Entonces, acá el viento sería el viento en X. Igual lo mismo para el caso de las correas, pero lo que sí tienen que tener en cuenta en las correas es que acá tienen 2 signos del viento, una de presión y una de succión. Entonces, si ustedes se fijan, para el caso de las correas, esta combinación, o esta, cualquiera de las dos, habría que valorarla, va a ser la que les va a generar el máximo momento positivo, y para eso tendrían que considerar el viento como presión, para que tengan el máximo momento negativo. Y para esta combinación, tienen que considerar el máximo momento negativo, ¿sí? Que esto, el caso más desfavorable es que la resultante, esta, sea hacia arriba. Al reducir el peso propio y considerar 1,5 el viento de succión, lo más probable es que esto les dé una succión. Entonces, con este estado de carga van a tener el máximo momento negativo en las correas, considerando el viento negativo, y con una de estas dos van a tener el máximo momento positivo en las correas, considerando el valor positivo del viento en ese elemento. ¿Me siguen más o menos? O sea, en concreto, para componentes y revestimientos para las correas, recuerden que siempre tienen que considerar un valor de presión y un valor de succión. Y si le das muy chico, recuerden que en vientos, en la norma en el 102, establece que el valor mínimo que se considera es 0,5 kilonewtons por metro cuadrado de presión o de succión. O sea, de ese valor no baja. O sea, la mínima combinación que van a tener acá es el 0,9 de D más 1,5 del W por la separación entre las correas. Y la máxima presión que van a tener en las correas es con alguno de estos dos valores, con el viento más 0,5. ¿Sí? Para el esquema del sistema principal no tienen ese doble estado de carga, porque el esquema de carga es único, para el viento actuando en esta dirección o para el viento actuando en la otra dirección, en X o en menos X. Entonces, de esta manera, lo que hay que hacer después, una vez que tenemos las solicitaciones, es una verificación para los estados límites últimos, y bueno, de servicio, lo que pueden verificar es la flecha de estas vigas, pero al adoptar la relación estas desvelteces que se recomiendan, estarían cubiertos de lo que sería estado límite de servicio. No está lo que quería mostrarle. Siempre me pasa lo mismo.
que tenía unas imágenes de los diagramas de momento para para el caso de los pórticos esto, pero bueno, no se los voy a poner, pero bueno, básicamente los diagramas de momento es acá, viene un momento, acá arranca en cero, ¿sí? Se rebate el momento y acá tiene un momento positivo, pero que es menor que si esto fuese una viga simplemente apoyada, obviamente. En el caso del triarticulado es, a ver si lo puedo dibujar. Para el caso del triarticulado, es un diagrama de este tipo. Bueno, llega a cero, ¿no? Llega a cero acá. Sí, es el momento máximo. Recuerden que en las imágenes que les mostré al principio, les mostraba la justificación de la sección variable que tiene el máximo ancho acá porque es el máximo momento, y acá llega, bueno, no se tiene que pasar, pero hagan de cuenta que está bien el diagrama del momento, llega a cero, y bueno, en el caso del tensor acá, el tensor es el que absorbe la fuerza, la fuerza esta horizontal, que en el caso que no esté el tensor pasa a las columnas. ¿Sí? Y, ¿qué más quería comentarles? En cuanto a lo que sería... Sí, esto no, esto son comentarios que... O sea, con esto tienen para arrancar y avanzar bastante. Yo les recomiendo que empiecen a trabajar con este práctico, las dudas que tengan, no duden en preguntar, se arma consultas, si quieren por grupo o con todo el curso, no hay ningún problema, lo tenemos que coordinar nada más, pero van a tener muchas dudas y a medida que surjan las dudas vamos a ir viendo. Lo que sí les voy a presentar ahora es la parte del método simplificado. No les hablo mucho del tema de los anclajes porque prefiero presentarles cuando estén más avanzados en el práctico. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar ahora lo que sería el método simplificado, que es muy, muy cortito, no se asusten que no es... Denme un momentito que voy a conectar la compu que me estoy quedando sin batería.